acuerdo con esta carátula. Milei excitado con la ley de bases no es una expresión mía. No, es una expresión tuya. Mía. Ahí el contexto para que se entienda la nota. Yo me podría excitar. En realidad fue tu culpa, ¿no? Claro. Esa nota que vieron se hizo en el despacho de Sturzenegger, que tiene un banquito, una mesita. Se te está riendo Franco. No te rías, Franco. Sí, con la ley de bases. Sí, no, en verdad no es la ley de bases, es lo que él había preparado para Patricia Bullrich. No es lo que salió, no es lo que se aprobó. Exactamente. Todo lo que preparó el Una plan, pila así de regulaciones y otra pila de leyes Abelal. Yo le digo, ¿qué es todo esto? Él me explica cómo se lo muestra o cómo se lo cuenta Milei. Cómo le dice, che, tengo todo esto para tu gobierno, y Milei nada se puso. Podemos ver esa partecita y se lo vamos a preguntar a Sturzenegger, mira. Entonces se lo llevamos a Javier. Tuvimos una reunión de 6 horas donde le íbamos contando. ¿Vos le llevaste todo esto? Sí, puse en la, ¿viste? Me fui con una valija. ¿Fuiste con una valija? Con un carrión, puse sobre la mesita de Lula 2 pilas y le dije, mira, te voy a contar qué es lo que hay acá. Increíble. La reunión duró 6 horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía, parecía como que estaba teniendo sexo, ¿me entendés? Que estaba teniendo un orgasmo. Sí. ¿Con esta ley? Sí, a medida que le iba contando, che, esto. Bueno, esta frase... Será una excitación intelectual, supongo, ¿no? Igual quiero decir una cosa. Si bien es raro que una persona se excite con una ley, yo prefiero eso a que una persona se excite con una bóveda. Quiero decirlo. Antes había gente, guarda que está guada abierta, aviso, el micrófono. Hay distintos tipos de excitaciones. El éxtasis de Néstor Kirchner con la bóveda. Cuando veo estas cajas, éxtasis. Yo prefiero, igual es raro que alguien se excite con una ley de base. Porque además él cuenta que llegó con un carrión, con una valijita chiquitita, con todos los papeles, y Milei se iba poniendo contento. Pará, hay repercusión internacional. Guillermo Moreno, Víctor Hugo Morales. Busquen de Yabú, que es donde salió esta nota, no le destape aclaro. De Yabú, gran canal. Mirá. Internacional de Yabú. Moreno, mirá. Tenemos un tema con Milei hoy en el gimnasio tempranito. Vamos un grupo de muchachos ahí del barrio al mismo gimnasio. Y me dice, vos al final tenés razón. Digo, ¿en qué tengo razón? ¿En qué este pibe está chapita? Le digo, ¿y qué hizo ahora este pibe? ¿Y no escuchaste lo de Sturzenegger? No, le digo, sí, yo no escuché. Entonces me dice, mira, te muestro. Y abre un Facebook ahí, cosa que yo no tengo. Y entonces... Además tus redes no las manejás vos. No, pero... Y entonces le digo, pero esto no puede ser cierto, ¿cómo va a ser cierto? Yo me pasó lo mismo cuando lo vi. ¿Cómo va a ser cierto esto? Yo lo escuché y digo, pero este pibe está, pero recontra mal. Esto que vamos a escuchar con un ministro de la Nación y el presidente. Pero esto es la demostración cabal que este pibe no está apto. Esto la verdad, está chapita. Pero no solo está chapita por su conducta. Esta conducta no es normal con un ministro viendo una ley que él considera relevante para su gobierno en la cama y que gima y que piense que esté teniendo un orgasmo, es una cosa increíble. Ay, Dios mío. Ya eso le saca todo lo gracioso, ¿no? que tenía, que lo utilice políticamente el condenado Guillermo Moreno. Pero bueno, de radio. Nada, yo recuerdo cuando Néstor se excitaba con la bóveda. Con la bóveda, era fuerte. Sí, éxtasis de Sí. Bueno, querido, vamos a ir con estas novedades muy fuertes y también tenemos el no decomiso. Era obvio, Cristina no devolvió un mango, No. pero Bruno tiene novedades. Así que en un ratito estamos con todo eso. Nos vemos mañana, buen programa. Un abrazo. ¿Cómo creció el monstruo del fentanilo? ¿Quién lo dejó crecer? ¿Quién lo alimentó? ¿Cómo se financió? ¿Quién lo protegió? Y lo sigue protegiendo, me pregunto. Está Dayana Molero, está Santurio, está Alejandro Finocchiaro. Hoy el juez de la causa dio cifras oficiales, las actualizó. Póneme por favor la placa. Son 87 muertes confirmadas por el fentanilo y 9 en investigación. Repito, 87 confirmados más 9 en investigación. Esas 9, Johnny, son de Bahía Blanca. Esas 9 son de Bahía Blanca. Sí. Recordemos que todo esto, como vos decías al principio, la presunción de que son muchos más casos. Yo creo que ayer un hito va el caso de Córdoba, de una clínica Vélez Arfiel. La clínica Vélez Arfiel, que había un caso. Se aplicaron 1.700 ampollas, había un caso, esos números a la justicia no le cierran por ningún. Hoy hablaban de 20 ya, que tienen que terminar de confirmar, lo cual posiblemente sea mucho más grande de lo que sabemos. Debe ser el escándalo sanitario más grande de la historia de Argentina. De la historia. Mirá García Furfaro lo que dice, un papelón, una payasada, todo. Este tipo dice, el fentanilo de HLB Pharma no mató a nadie, lo vamos a demostrar. Bueno, vamos a ver. Si las ampollas están contaminadas, alguien lo hizo. Y dale con, ¿no? Pero se contradice, porque si entonces alguien lo hizo, no importa, esa ampolla termina matando a alguien igual.
Este es el argumento de lo que decía Manu. Yo ganaba porque vendía barato. Lo mismo que decía Lázaro Báez. Yo ganaba porque vendía barato. Yo rompí el mercado. Igual que Lázaro Báez, chicos. Yo me acuerdo que Lázaro Báez decía, yo soy negrito, me discriminan, no me quieren, yo vine a romper el mercado de la obra pública. Igual, lo mismo dice este tipo. Déjame decir algo, Johnny, que es importante. Sí. Cuando vos compras autos o patrulleros y pedís una especificación de lo que sea técnica, quiero comprar tal modelo de auto, es una cosa. Ahora, cuando vos compras remedios, ahí sí importa el precio. Claro. Porque están vendiendo un bien que es casi un commodity, un auto. ¿Puedo decir Ahora, otra cuando vos cosa? compras Perdón. remedios, no podés ver el precio. Y lo que Tenés viene ahora ver que esté bien. es tremendo, sí, Bruno. Cortísimo. A ver, a mí no me importa si Furfaro vendía barato o si era el mayor proveedor El tema de la del calidad de lo mundo. que vendía. Bueno, lo que estaba No, diciendo. el tema es que él incumple normativas y termina de alguna manera saliendo. Claro, a ver, sale de su laboratorio fentanilo contaminado. A mí no me importa si vendía barato. Totalmente, Lo totalmente. importante es eso. Y después da la explicación política, dice yo con Cristina nada que ver, fui al Patria con un amigo, estaba con mi hijo, lo acompañé, me saqué una foto. Mirá, se sacó una foto para un amigo. La foto con Cristina era para un amigo, Quinteros, que sí milita en el peronismo. Estado provincial. Claro. Dios mío. Guada, mostrame por favor, no sé dónde estás, no te tengo acá. Ahí está, el Acá crecimiento, estás en el pizarrón, el Claro, crecimiento porque de este hombre. Realmente hay que analizarlo así parte por parte porque bueno, quizás es el ascenso social, ¿no? Del que hablaba la matriz social ascendente de la que hablaba Cristina Kirchner, porque este es un caso, ¿no? Realmente en donde un expresidiario termina siendo dueño de un... ¿Todas esas flechas Son todas empresas. son empresas del tipo? Claro. ¿Todas las flechas? Sí, todas las flechas son las distintas empresas en las que participa en distinta calidad, porque también hay que analizar qué tipo de participación tiene o si él no viene a ser una especie de fronting para ocultar quizás a otros nombres que están detrás. Decime algunas de las empresas. Arranquemos. Bueno, así empezó con la verdulería. A él no le gusta que recuerden esto, no le gusta tampoco. De hecho, bueno, en 2020, cuando fue el viaje a Rusia, yo lo conté en su momento, él desmiente ese vínculo con Alicia Kirchner, pero lo cierto es que a través de ese vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social es que él empieza a meterse en el mercado farmacéutico. Así es como él comienza de a poco con una, bueno, no de a poco, con una droguería vendiéndole al Estado. Ahí es donde él ve el negocio de los genéricos y ahí es donde él empieza a obrar comprando laboratorios en quiebra, muchas veces en quiebras fraudulentas. Hay otro caso, como el laboratorio Ruxocefa, que había sido un laboratorio también muy importante. Él también, el laboratorio Ramallo, el laboratorio Apolo, también, que también tuvo un accidente que se prendió fuego. Bueno. En un punto, verdulería, Colina, ya le explicaste. Sí. Laboratorio Ramallo ya le explicaste. Laboratorio Ramallo. No, seguí por la izquierda, seguí por la izquierda. Ahí dice Maradona, yo llego a ver. Compró la casa de Maradona, ¿se acuerdan? Tiene que ver de esa casa? Maradona. ¿La casa, la de Devoto? Claro, ¿La compró casa de García Devoto. Fujaro? Exacto, la compró él. ¿Por qué? Y bueno, él ¿Le dice pintó? que en realidad la idea era después convertirlo en algo para la gente, para que la visitara. La usó como sede de campaña García Moritán. García Moritán. Totalmente. Claro, tenés razón. García Moritán. Exacto, él se la alquiló a García Moritán. Qué raro, che. Se la alquiló a García Moritán. Raro. Bueno, Rorra. la droguería Alfarma, atención con esto. La droguería justamente es la forma, como decía Manu, de venderle al Estado, porque las droguerías son las que pueden vender todo tipo de medicamento. Entonces, el Estado, en vez de comprarla a distintos laboratorios, le compra a un solo lugar. Pero atención, porque también es la forma de tener acceso a los precursores químicos. Por ejemplo. ¿Qué otra empresa? Droguería Alfarma complicada en investigaciones en ARCA, ¿no? Investigaciones contables particularmente, tiene más cheque rebotado que... Cereales Tres Arroyos. Varios. También cerealera. Todas las empresas tienen problemas de cheques rebotados y de irregularidades. Cereales Tres Arroyos. Después la incursión de él en medios K como Canal 9, la señal de noticias IP y las radios que pertenecían, dos de las radios que pertenecían a Santa María, los 40 principales, y había Continental, una más. Continental. Y Continental, exacto. Qué bárbaro. Ahí lo tenés, Radio Continental ahí a tu derecha. Qué bárbaro. Cables Epuyén, atención porque acá también se todo, mete otro multirrubro. tema que tiene que ver con la importación, el acceso al dólar oficial a través de la CIRA. Claro.
Bueno, también hay una causa que tiene que ver con eso. bueno, ahí con la- tenés un mapa que después lo vamos a seguir desarrollando. Vení para acá, Guada. Este es Ariel García Furfaro. ¿Cómo lo ves, Finocchiaro? Quiero escucharlo a Molero, a Santurio. Ustedes como diputados, bueno, la vía Giudici pidiendo que se investigue. El kirchnerismo no dio mucha bola. Ahora dicen que sí, que quieren Bueno, investigar. Se habilitó. esto es gravísimo porque vos fijaste, se juntó el kirchnerismo con toda una nueva pandilla de alegres populistas, ¿no? Por el tema Libra, que es un tema que lo está investigando la justicia acá, la justicia norteamericana, que además no hay ninguna lógica delictual en lo que están investigando, pero cuando nuestra diputada Silvana Giudice quiere plantear esto, dice, no, vamos a plantearlo al final de la sesión. Pero al Sí, final el se otro día. plantea, La perfecto. sesión de la semana pasada, el La miércoles. semana Claro. pasada. Cuando Igual se el levanta. pedido de No le informe dieron lo bola. habilitaron. No le dieron ¿eh? bola. Habilitaron hoy un pedido de informe en la Sí, comisión. no, pero estamos hablando de... Pero una semana No es después. vinculante, No, obviamente. una semana Y con esta repercusión, ¿no? Pero nosotros queríamos investigar esto, porque esto, lo que nosotros queremos investigar son las conexiones políticas. Todo lo demás lo investiga la justicia, que por otra parte, los estaba escuchando ustedes, claramente un hermano no puede investigar, ¿no? ¿Querés plaga? A su hermano. Pero obviamente. El hermano del hermano. Es la primera causa de recusación que tenés. Pero acá hay conexiones políticas que permitieron que esa persona haga Claro. todo esto. A ver, Santurio y Molero, y ahora vamos a ir con más información que tiene que ver con Lázaro Báez y Santurio, perdón, con Lázaro Báez y Furfaro, que son delicados, ¿sí, Santurio? No, ahí yo ni he visto cuando dicen tiene 4 patas, cola y ladra, es un perro. Bueno, acá es un poco lo mismo. El olor a kirchnerismo que hay alrededor de esto es fuertísimo. ¿Alrededor de quién? Del tema fentanilo, porque hay dos características muy puntuales que lo nombraban, pero me parece importante destacarlo. Primero, esta movilidad ascendente exponencial que ocurre en épocas kirchneristas. Mientras la ciudadanía se empobrecía porque la pobreza fue creciendo, de repente había algunos personajes dentro del kirchnerismo que se volvieron ricos de la noche a la mañana de una manera Un capitalismo de amigos demencial, que encima exponencial. no surgieron del mundo privado, surgieron con el Estado. Y lo otro es el partido judicial que tanto denuncias y tanta preocupación por la independencia judicial. ¿Cómo puede ser que ellos, que tan preocupados están por la justicia argentina, no les preocupe que el hermano del ministro de Salud sea el juez que está investigando esto? Eso es casta judicial. Pero a es full, absurdo, es a ellos full. mismos. Diana, ¿qué Eso- pensás? Sí, ¿Qué, no, Joey? la correlación siempre entre el kirchnerismo y la corrupción es casi uno, diríamos, ¿no? O sea, es absoluta. Entonces, eso por un lado. Después me parece muy importante también destacar en todo esto el rol del periodismo, de Diego Cabo, de Camila Dolaugian, claro. que Guada. han también, Guada. Guada, digo, Sí. que pusieron todo este tema en el tapete, es muy importante. O sea, también queda también de manifiesto cuando el Estado hace las cosas mal, ¿no? Digo, tanto en el rol de la corrupción o cuando no tiene por ahí la pericia para poder detectar las cosas a tiempo, y el rol de la justicia. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en todos esos temas, ¿no? Bueno, recién te mostramos la conexión entre Lázaro Báez y Ariel García Furfaro, te la mostró Guadalupe. ¿Cuál era la empresa en común? Top Air. ¿Estamos de acuerdo, Bruno? Sí, claro, la empresa de aviones. Top Air. Ahí está, estás ahí, Guada. Bueno, Top Air. ¿Quién estaba en la Rosadita contando plata? El CEO de Top Air. Repito, Top Air tenía el mismo domicilio. García Furfaro, Lázaro Báez, mismo domicilio, Sí, claro. mismo contador. El dueño, el CEO, estaba en la Rosadita. Mirá. Esto no es. Estamos hablando de la Rosadita, Claro. el CEO de Top Air El contando famoso la plata. video. Eso es el Walter avión de Sonsa. Lázaro Claro, Báez. el Contate famoso algo. video donde ellos cuentan la plata, van a ver Claro. cómo en la punta, en la esquina de la mesa, aparece un personaje Es relevante. típico. Entre los Que es hijos de Báez. Grandote. Grandote. Típico de político chorro, de empresario Sí. que llega a un nivel, empezar a que tenga una empresa de aviones, porque Claro. se mueven en todo el país por las licitaciones que hacen. Si no me equivoco, Joclender en su momento tenía un avión. Sí. Pero empiezan a Luqui, hacerse de empresas de aviones no. para poder moverse. ¿Cómo es el con apellido? facilidad. Sansón. Sansot. Sansot. Pero aparte, Luqui, perdón, Walter acá Sansot. un dato fundamental. Los aviones de Lázaro, ¿para qué se usaban? Para llevar la plata desde Santa Cruz a la Rosadita y Obviamente, sacarla al exterior. por eso, Está claro que era Además para eso. lavaban, claro. Bueno, Lavaban. no lo tenemos. Exacto, le bueno, pregunto a y Yanni. el avión de García Furfaro, que tenía un Learjet 31 también. Bueno, mientras lo Ahora, hay buscan. una cosa Sí, que querido. sí me gustaría Voy con decir, Navarro, que sí. está trabajando el gobierno, se le pueden preguntar a Sturzenegger. Mientras la MAT deja que pase esto acá, y Sí. eso también hay que investigarlo, nosotros no permitimos determinados medicamentos o drogas que necesitan gente enfermos acá, pero que vienen avaladas, por ejemplo, por la Agencia Estadounidense de Control, que es mucho más severa y mucho Claro. más seria de lo que tenemos nosotros. Sí. ¿no? Sí. Entonces, Bueno. pensemos eso también. Sí, Guada. Johnny,
hablando de eso, ahí te estoy me vas mandando. a preguntar qué tengo en la mano. ¿Qué tenés en la mano? Yo le estoy mandando a Janina el video. Ah, mirá, la bauquita, te la llevaste vos. Eso, chicos, esto que va a mostrar Guada ¿Pero qué es tremendo. Chocolate. No. Ojalá fuera chocolate. El tema es lo que hay adentro de la bauquita, Guada. ¿Qué es lo que hay adentro? Esto lo contó Federico Teijeiro en el programa mío de Radio Rivadavia. Les mandamos un beso. Esto es la forma en que se llevaba la coima al ANMAT. ¿Pero por qué? Mostrá el tamaño. De la otra, eso, Esta así. caja grande Mirá el de tamaño. esta tableta de dulce de leche tiene un tamaño específico. No habías escuchado, Bruno. No. En donde entra Jamás vi una manera perfectamente de coimear así. 100 billetes de $100. Entra Yo nunca vi perfecto. una cosa así Entonces en mi vida. uno llega inocentemente a las oficinas, se reúne. Tomá, te traje algo para los chicos. ¿Eso quién lo explicaba? Esto lo explican varias fuentes del ANMAT en el trabajo que hizo Federico, que viene siguiendo el tema desde el principio también en qué la momento fue eso, radio. Guada? Y se tomó el trabajo. Yo lo pongo en potencial porque nunca vi algo así en mi No, vida. claro, pero miren esto. Se tomó el trabajo de cortar 100 El equivalente. billetes, exacto, del mismo tamaño y gramaje de los dólares. Mira vos. Es una Y locura. entran perfecto, como le dijo su fuente a Federico, entran perfecto. ¿En qué momento fue Guada? $10.000. Lucas y Manu. Esto viene ocurriendo por lo menos después de la pandemia, según altas fuentes de Queremos que se haya ANMAT. cortado, ¿no? Porque Bueno, Manu, y ahí está el video, conseguimos el video. No, sí. es de esas cosas de impacto visual, de entendimiento concreto, esto que está aplicando Guada. ¿Se acuerdan de Fariña hablando del kilo 100? Sí, por eso. Empezaba. Es esa referencia casi automática. El kirchnerismo nos enseñó que $1 millón pesa $1,1 kilo y que $10.000 entran en una Bueno, caja de escuchame, tableta de Guada. dulce de leche. Entonces ¿no? dijimos, la conexión Lázaro-Furfaro es topear. SEO de topear, acá, mira. En esta sala hay otro personaje que te vamos a mostrar con otra de las cámaras de seguridad. Es la persona que está sentada con chaleco verde. Sería clave en la operatoria del traslado del dinero. Se trata de Walter Adriano Sansot. Sansot figura desde el 2007 como presidente de Top Air. Era la firma de taxis aéreos de Lázaro Báez, que tenía en su flota el ya famoso Learjet LBZSZ, Lima Víctor Zulu Sierra Zulu, usado en la ruta del dinero K. La operatoria... Este es el video Sansot. entonces. Es impresionante. Ahí se ve al presidente de la compañía aérea de Lázaro Báez cómo está en el momento en el que cuentan la plata que después mandan al exterior. Y acá un dato fundamental, lo que vos decías, este hombre comparte su nexo clave entre Lázaro Báez y el dueño del laboratorio. Ambos compartían un domicilio. En ese mismo domicilio, que es en el barrio de Caballito, encontraron a la madre y a los hermanos. Y lo visitaban de juntos Furfaro. en Ezeiza. Y lo visitaban juntos en Ezeiza. Una cosa que quiero que escuche Finocchiaro Dos domicilios y compartidos. la diputada Molero y el diputado Santurio. Dame, porque el kirchnerismo dice, no solo se defiende, dice yo no me hago cargo de García Furfaro, sino que la culpa es de Milei. Hoy había periodistas, creo que Navarro lo tenés por ahí, que decía, la ANMAT actual no controló y la culpa de estas casi 100 muertes tienen que ver con la ANMAT de Milei. Mirá. ¿Cómo yo puedo ir a un hospital, a una clínica, de más, si Sturzenegger dijo, no, bueno, pero está bien, la culpa tuvo la ANMAT? La verdad es que no deberíamos confiar en el Estado. El Estado son ustedes, muchachos, hace 2 años. Y ese fentanillo se produjo en diciembre de 2024. Hacía 1 año que eran gobierno cuando se produjo. La tapa de Clarín del otro día, diciendo que lo está encubriendo el kirchnerismo. Hace 2 años que están en el Estado. ¿Cuántos años tienen que estar para que empiece a ser culpable? Se produjo ahora. Se produjo en diciembre de 2024. Estamos discutiendo acá si tiene razón o no. No, perdóname, te voy a decir una cosa. Primero, que no es fentanillo, es fentanilo. Ah, bien. Segundo, las funcionarias, las 2 titulares, las 2 cabezas responsables en esto, potencialmente responsables,
son Nelly Davicio, que es la titular de ANMAT, que es un organismo autónomo y autárquico, y la titular del INAME, que es el organismo que específicamente se dedica al control de calidad y la regulación de medicamentos. El ANMAT también incluye alimentos y bebidas, además de medicamentos. El INAME, la titular del INAME, es Mantecón Fumado. Esas dos funcionarias son funcionarias de carrera en el ANMAT, son funcionarias que están hace décadas en ANMAT, que fueron ascendidas, que fueron ascendidas. Desde 2023, perdón. Mantecón Fumado, titular del INAME, el Instituto Nacional de Medicamentos, fue ascendida por Alberto Fernández. Mirá, fue dejada en su puesto. Nelly Davicio fue ascendida por Quiero escuchar a los diputados. Para dar un poco de contexto. Yo entiendo que Sturzenegger, Mantecón Fumado es impresionante. Que Sturzenegger lo que decía con el ANMAT, porque es chocante que un ministro de este gobierno, seguramente se lo vas a preguntar, diga, no, todo esto es culpa del ANMAT. Bueno, todo esto fue durante la gestión de las autoridades de la ANMAT. Por más que las hayan puesto antes, esto fue en diciembre del año pasado, a mayo de este año. Eso es lo que estamos discutiendo. Claro, entonces hay que ver. Sturzenegger dice, falló la ANMAT. Por un lado, ¿eso es verdad? Me lo pregunto. Por el otro lado, también es verdad que este señor, el señor del fentanilo, se convirtió en lo que es gracias al kirchnerismo. Me encantaría creer, Johnny, antes de abrir con los diputados, me encantaría creer, perdón, Guada, que siendo un tema tan sensible, pero tan sensible con muerte de por medio, no se van a andar tirando responsabilidad por la cabeza. Por supuesto que sí va a pasar. Vos sabés que va a pasar. Por supuesto que sí va a pasar, porque por un lado hay una línea política directa entre García Furfaro y el kirchnerismo, y hay una ANMAT que es de esta gestión que no controló como corresponde. Santurio, ¿qué le respondes a lo que dicen en el kirchnerismo? Nosotros no tenemos ningún problema, que se investiga lo que se tenga que investigar. Los responsables de esto que caigan, no importa de qué partido. No te importa si es el tipo de la ANMAT. No preocupa, por eso se constituyó el Ministerio de Salud como querellante. No me importa tampoco. Investigar el eso es lo que tiene. Ahora, cuando vos ves el ruido que hace del juez que está investigando, pero esto tiene que ser para todos, no importa si sos kirchnerista, libertario, tiene que ser una causa muy sensible para el país. Como decía Yendrin, la causa más importante de laboratorios que hubo en la historia, bueno, que sea lo más claro posible y que no sea el hermano del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que el que esté a cargo de la investigación. ¿Qué pensás de esto? Que gestionar un Estado enorme es muy difícil. Por eso también nosotros decíamos, mirá que esto no es solamente la macro. Lo recuerdo. Hay un montón de cosas que ustedes lo venían advirtiendo. Obviamente llegás a un gobierno y no podés tener el control de cada botonera del Estado. Digamos, pensar que la responsabilidad es total, bueno, no. Pero sí hay que empezar a ocuparse. Y me parece que también hay que tener el rol del Estado que tiene que hacer lo que tiene que hacer el Estado. Y las cosas que tiene que hacer las tiene que hacer muy bien y tiene que tener gente idónea, gente que esté preparada y gente que cobre también buenos sueldos, ¿no? O sea, eso me parece importante. A ver, totalmente de acuerdo con lo que dijo Dayana, con lo que dijo Santi. Ahora, nosotros queremos investigar. Caiga quien caiga, queremos investigar. Lo único que yo les digo a ustedes es, fíjense, cuando propusimos investigar, ¿quiénes se levantaron? Nosotros no nos levantamos. También digamos eso, en el marco del Congreso. El Congreso no investiga, tiene que investigar la justicia. El Congreso puede establecer puede hacer un responsabilidades políticas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros pedimos, pero lo que yo digo obvio, está buenísimo. Fíjate quién se levantó. La oposición siempre está dispuesta a investigar con juicio político a la Corte, juicio político a Libra. Pero Johnny, lo que voy es que eso corre por otro lado, chicos. Absolutamente. Lo mismo que Libra, porque yo no me voy a desdecir. Totalmente. Libra tiene que investigar a la justicia. Claro. ¿Verdad que Jorge no habló? Fíjate, cuando nosotros pedimos esto, quién se levantó y quién se quedó. Nosotros no tenemos problema. Que se investigue a quien se investigue. Jorge, que se investigue y que caiga quien tiene que caer, dicen todos. Pero está clarísimo. Ojalá que no investigar también tenga que ver con que alguien se caiga. En los últimos meses vimos volver a la corrupción como principal demanda social después de que se corrió, de que cayó la inflación, la economía. Está primera hace ya varios meses. Y cuando la gente habla de corrupción como primera demanda social, nunca entendemos bien a qué se refiere. ¿Fue simultáneo con el fallo de la Corte de Cristina, digamos, que esa demanda se volvió a acomodar en el primer puesto? Bueno, tiene coincidencia, sí, tiene coincidencia. Mira. Ojalá entonces que la política se haga cargo de cuál es la principal demanda social hoy, y si no se investiga también alguien paga el pato. Bueno, voy con lo último que quería mostrar de la fabricación de repelente de mosquitos de este laboratorio HLB Pharma de García Furfaro. Porque, claro, acá esto tampoco nadie lo vio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires, muchachos. Axel Kicillof
¿Se acuerdan el brote de dengue que hubo, que fue el año pasado? Sí. Explotó el dengue, creo que fue el récord de dengue, 50.000 casos. Que no había repelente. Como no había como no había repelente, cóbremelo a mí. Entonces, ¿qué pasó? Apareció Kicillof y dijo, vamos a hacer nuestro propio repelente. Claro. ¿Y con quién? Y nosotros dijimos, qué bien, Kicillof hace su repelente Kicillof. Y no, mirá con quién lo hacían, dale, ponelo. Mirá cuánta salubridad que se ve ahí, ¿no? Una fábrica de alimentos, ¿no? La fabricación de repelente de mosquitos en el laboratorio HLB Pharma. Cremas que le vendían a Kicillof para su distribución gratuita en el medio de la campaña contra el dengue. ¿Es así, Guada? Sí, bueno, recién mencionaban que en las declaraciones García Furfaro dijo, a mí me quieren sacar del mercado porque vendo barato. ¿Sabes por qué vende barato? ¿Por qué? Justamente porque baja los costos bajando la inversión en control de calidad. Claro. Exactamente. Hay que ver, bueno, también, voy un solo comentario. Bruno, hay que ver y hay que analizar las licitaciones porque hay que ver si vendía barato. Porque en general el Estado... No, bueno, claro. Yo era el más barato y limpiaron a la competencia. Eso suele pasar en las licitaciones. Sí, bueno. Veamos si vendía más barato. Bien. Exacto, y eso le valió la quiebra también a muchos otros laboratorios y entonces ese fue como el modus operandi. El Estado le deja de comprar, se presenta en quiebra, lo compra barato García Furfaro y así es como él fue aumentando su poder y su caudal económico. Ahora seguimos con Hay el muchas tema. novedades, mañana te traigo más. Ahora seguimos con el tema porque viene Sturzenegger, vamos a seguir charlando, pero quiero hacer un alto porque veo ahí un martillero, no sé, trajeron a un martillero acá, no entiendo qué pasó. Me dicen que Cristina está de remate y yo veo ahí a un tipo con un martillo. Hoy venció el plazo para que la señora y la Azaro y compañera devuelvan los 537 millones de dólares. Primero dame la cifra exacta y ahí te presento a nuestro martillero estrella. Alto el martillero, lo veo por ahí. Fachero. Muy fachero. Poneme, ahí está, 537 millones que nunca devolvió. Esto era obvio. Te voy a dar un ejemplo. La Corte Suprema de Justicia, ¿cómo puede confiscar los fondos de las propiedades? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Y cómo las puede subastar? A través de la ABE, la Agencia de Bienes del Estado. Hace 10 años, poneme la foto, se subastó una camioneta, ahí la está viendo negra, de Leonardo Fariña, una BMW X6. Ahí está la patente, todo, con 42.000 kilómetros. En 40.000 dólares, nada mal. Muy bien. Nada mal. En ese momento eran 600.000 pesos, por el tipo de cambio eran 40.000 dólares. Dame el momento de la subasta y me parece que tenemos nuestro propio martillero, mirá. Voy a vender en 643.000. ¿Hay más ofertas? 643.000 pesos a la una. 643.000 pesos a las dos. Te doy la última oportunidad. 644. 644, te pido. 645. 644.000 voy a vender. 644.000 a la una y no te voy a repetir más. A las dos. Vendido. Por favor, señor. Y se vende las cosas que se pueden llegar a vender de Cristina Fernández de Kirchner. ¿O no, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, qué placer saludarlo. A ver, les doy la bienvenida a todos formalmente a este proceso de venta, ¿sí? Son las subastas de Cristina Fernández de Kirchner. Los quiero invitar a todos a que puedan ver qué propiedades tenemos para ofrecerles. ¿Pueden participar los diputados? Señor? Nosotros ya las identificamos. Señor, discúlpeme, no sé su nombre. ¿Pueden participar los diputados de la subasta? Pueden participar todos los que estén presentes en este proceso formal, ¿no? Bueno. Por eso yo les di la bienvenida a todos y les quiero contar qué propiedades tenemos, las cuales ya identificamos. El tribunal, por favor, señores. Silencio. Estamos en un proceso serio, por favor. Silencio. Nos estábamos por asociar con Manu para ver. Hay un martillero público. Por favor, no quiero nada de Cristina. Silencio en la sala. Cerca. Santurio, por favor. Silencio en la sala, por favor. Perdón. Vuelvo con lo que estaba diciendo. Les quiero dar la bienvenida al proceso formal. Les voy a mostrar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner. Los hemos identificado. Ya tienen precio. Pero bueno, preparen sus ofertas porque comenzamos, señores. Vamos a empezar a ver qué propiedades tenemos. Muchas de ellas, por supuesto, en el sur del país. A ver, me voy a correr un poquito si las pueden ver. Bien, vamos con la primera. Ahí lo tenemos. Por supuesto, la casa del Calafate. La casa de Cristina del Calafate.
Acá está. ¿Estos números son reales o los inventaste, Bruno? No, a ver. Quédate. Volvamos a la casa de Cristina del Calafate, que es una propiedad, histórica del matrimonio Kirchner, ¿sí? Incluso recuerden ustedes que Cristina dijo que era su lugar en el mundo, una casa icónica de Cristina. Así que tiene un precio base ¿Cómo vas a poner si la base son de 330.000 $330.000? $. Yo oferto 100.000. Empezamos con las ofertas. A ver, el señor Jonathan Viale. 100. A ver. ¿Quién tiene más? 100 a la una. Yo tengo pero no es. Pero no es la base. La U y la S están de más. Acá tengo uno, pero es. 100 a la una. A ver, si alguien no tiene papel. Toma. Yo si alguien no tiene papel. Me la quedo. A ver, el señor Lucas Morando. $500.000 a las 2. Ahí está, mirá. Pero tenés que ofertar para arriba, Morando. A ver. No, si era 330.000, 500.000. Guada o Manu. Para arriba. Listo, la corría Guada. $1 millón a las 3. $1 millón. $1 millón a las 3. Llegaron los Bauquitas. Voy. $1 millón a la 1. Ahí está. $1 millón a las 2. $1 millón a las 3. La casa del Calafate se va para Guadalupe. Chicos, Mirá vos. Te salvaste, Lucas. ¿Cómo vas a pagar $1 millón? Bueno, después arreglamos. Tenía que hacer, vender un poquito para que la compre otro más caro. No puede ser tampoco. Ustedes me dirán si quieren o no, no lo sé, porque Guada puede conocer su casa, la casa que acaba de comprar. A ver, tenemos imágenes, se la mostramos. Algunas fotitos, sí. A ver, tenemos algunas imágenes para mostrarles, por supuesto. Recuerden ustedes, mira, es la propia Cristina. A la planta baja de mi casa. Mirá tu nueva casa, Guada. Ahí Planta baja, nivel intermedio y piso superior. Estamos entrando a la planta baja. 3 pisos tiene, ¿no? Porque Cristina no quiso decir que tenía 3 pisos. Algunos medios de comunicación, me voy a sacar la campera por acá adentro. Mirá qué lindo, ahí está. Bueno, Guada, el gimnasio es lo que a mí más me importa. Esa casa que Cristina dice que no era gimnasio, tenía 8 más. Sí, perdón, Martillero. Les quiero aclarar una cuestión. A ver, por supuesto, ahora comienza una etapa que es la de subasta. Ahí estamos viendo los planos de esta propiedad. Empieza una etapa de subasta, recuperar de alguna manera lo robado. Vean la cocina. Está la cocina de la propiedad, exactamente. Está todo en muy buen estado. Cristina, por supuesto, denunció que la casa se la habían destruido después del allanamiento de Bonadío en el año 2018. Antes de comenzar a vender todas estas casas, una aclaración, tenemos que resolver una cuestión que tiene que ver con una presentación que hizo Cristina. ¿Cómo va llevando todo el martillo? De a poquito, una presentación que hizo Cristina. Ella objetó todo este proceso de decomiso, dijo que ella había comprado los bienes de manera lícita, que además es la justicia civil la que tiene que venderlos, y además dijo que la cuenta final de $530 millones se hizo con un índice erróneo. Así que una vez que esté saldado todo esto, estamos listos para vender la casa. Pero sigamos. A mí me gusta hacerte preguntas antes que avances. Dos cosas. ¿Cuándo empieza el remate técnicamente? Ahora, técnicamente, estamos en vivo. Técnicamente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene que identificar cada uno, que es la inmobiliaria del Estado, lo pongo en esos términos para que se entienda. Tiene que identificar cada una de las propiedades. Después es el Tribunal de Tasación de la Nación que le va a poner un valor, y después finalmente vuelve la AVE a, de alguna manera, perdón, la escuché ya y me fui. Vuelve la AVE a tomar intervención y le pone un cartelito de venta. Bueno, Río Gallegos, a ver, siguiente, por favor. Siguiente propiedad, vamos con Río Gallegos, que también es otra propiedad histórica de los Kirchner. Me gusta un poco más que la. A ver, recuerden ustedes, y esto lo aclaro porque la gente va a ver este precio y va a decir, che, qué barato, voy yo. La verdad que está barato. Esto es el precio base. Es la base. Recuerden que arrancamos 300 la casa anterior y terminamos en $1 millón. Arrancamos, señores, formalmente el proceso de venta de esta casa. Yo oferto, Vamos a ver, ¿quién da más? A ver, primera oferta. $500.000. Jonathan Viale a la 1. Vamos. Jonathan Viale a las 2. Lo pueden decir verbalmente, Entraste. No llego yo. Déjalo que se la lleve, que se la lleve. Pueden decir una oferta también, Apuesten porque lo importante. ¿A vos te cierra el blanco, Johnny? A ver, Santurio, si quiere dar alguna. Johnny también está invitado. ¿Puede pagar en cajas de tableta de leche? No, yo creo, Guada, que hay que ir para arriba porque vos comprás la casa y empezás a golpear las paredes porque una vez ¿no hay oferta más alta? Me salgo. ¿No hay oferta más alta? Muchas golosinas. golosinas escondidas. No puede. Ya ofertó. Vendido. Jonathan Viale a las 3, vendida. Jonathan Viale. La casa de Río Gallegos. ¿De dónde la sacás? Pusiste 500 lucas en un perno que acabas de comprar. Te das una idea del muy linda para el verano. Tiene razón, Jacobe. Empezá a tocar las paredes, alguna hueca. Toc. Se puede resultar la inversión del siglo.
Me voy a tomar una licencia, es muy lindo para ir en el verano, puede ir con los chicos, con la camiseta de River, disfruta de verano ahí en Río Gallegos. Así que es una muy buena compra de acá. Y va a ser muy bienvenido en Río Gallegos. Lucas en esto. Claro. Bueno, tenemos alguna más para... Tenemos una más, para que compre Manu, ¿no? ¿Recoleta? En este caso es para aquellos que se quieran quedar en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, acá nomás, en el barrio Recoleta. Este paraguas le van a encantar. Claro, aparte, ¿vieron Bruno este momento. ¿Vieron el toldo que se hizo la vecina de Cristina? Se hizo el toldo con el fallo de la condena. Ah, te regalo esa vecina igual, ¿eh? Yo no sé si... con cariño, pero... Está buscando... Dale, no sé si va a buscar el Remata, Bruno, que no sé si alguien tiene alguna objeción más respecto a la vecina, pero si no arrancamos con el proceso. No, esa vecina no. Esa vecina no. Bueno, señores, empezamos formalmente con la ronda de ofertas. $500.000, oferta del señor Lucas Morando. Yo me la quedo. A ver, Lucas Morando a la 1. ¿Tan barato? No. Lucas Morando a las 2. Vamos que no se la señora Guadalupe Vázquez, $1 millón. Yo rompo todo acá. El doble del Guadalupe Vázquez a la 1. Guadalupe Vázquez a las 2. Guadalupe Vázquez a las 3 se lleva el departamento de Recoleta. Pero miren esto, hablando en serio, vamos a recordar algunos bienes que se subastaron. Sí. Dame el avión, Bruno, de Lázaro Báez. Esto se subastó, de verdad, creo que por poco dinero, pero bueno, es plata que de alguna forma volvió al Estado. Mirá, la patrimonial, al igual que la del resto de la familia, resulta absolutamente legítima. Eso fue lo que dijo para que no le dijo ayer para defenderse, exactamente, lo contó Brunito. Nosotros lo que hicimos es buscar, según las declaraciones juradas de cada año, cómo fue creciendo el patrimonio. Obviamente lo medimos en pesos, no en dólares. Desde que asumió el kirchnerismo, digamos, en 2003 hasta ahora. Arranca con 7 millones de pesos y termina con 250 millones de pesos. Esa curva. Obviamente que esta curva está expresada en pesos. Si vos lo llevas a dólares, hoy tiene $250.000, apenas un departamento. En dólares es una vergüenza. Es una vergüenza y es un escándalo. Y los 7 millones de pesos, como arrancó Cristina, llevó a dólares, te va a casi $2 millones. Claro. Porque obviamente, pero mirá qué interesante eso que estás viendo ahí en 2016, perdón, que es cuando se descapitaliza. Ahí le anticipa la herencia a los hijos y prácticamente se queda sin nada, que es lo que siempre cuenta Brunito, que fue obviamente una estrategia legal para afrontar las causas que se venían. Lo hace una semana antes de que la embarguen en la causa Botesur Los Autos. Claro, exactamente. Pero mira ahí cómo se derrumba el patrimonio y después vuelve a crecer. Imagínate si hubiera sido tan buena manejando las finanzas del país. Sí. Seríamos Suiza ahora. ¿Qué te parece? Bueno, venite para acá y vamos a hablar un poquito de fentanilo para todos. Ya ha llegado Federico Sturzenegger, ¿no? Lo veo por ahí, hay movimientos. Ha llegado el ministro. Bueno, perfecto para hablar de este tema. Mostrame la carátula. Fentanilo para todos. A ver, pensemos juntos. Atentado a la embajada de Israel. 29 muertos. ¿Sí? Atentado a la AMIA. 85 muertos. Sigo. Tragedia de 11. 52 muertos. Sigo. Lapa. ¿Se acuerdan de Lapa? 65 muertos. ¿Qué más? Cromañón. 194 muertos. Duro esto, ¿eh? La Plata, bueno, este número nunca se supo de verdad, ¿no? Se supone que 89 muertes. Austral. ¿Te acordás de la tragedia de Austral? 74 muertos. ¿Qué más? Fentanilo contaminado. 97 muertos y contando. Y contando. Esto es solo para dimensionar. ¿Por qué lo hacemos? Para dimensionar la magnitud de la tragedia dolosa que se sigue descubriendo ante nuestros ojos. No hay ningún responsable, no hay ningún imputado, no hay ningún procesado, no hay ningún indagado. Y sobre todo, hay mucho borrado. Mirá. Porque también se sabe los vínculos políticos que tiene los furfaros, los dueños del laboratorio con el kirchnerismo. Eso está más que explícito y más claro. Faro dio hoy una nota, ¿pudieron escucharlo, leerlo? ¿Qué opinión tenés? No la pudimos escuchar, pero seguramente se va a excusar, va a decir que esto es un sabotaje, es un desastre, es un asesino y necesita pagar por lo que hizo. Diputada, no hay quórum en este momento. Bueno, que quede claro entonces que la comisión y el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo, como lo dije anteriormente, las conexiones entre dirigentes de ese bloque y sus funcionarios del gobierno anterior claramente posibilitaron el encubrimiento de esta situación que lleva más de 68 muertos.
No habiendo quórum reglamentario, queda levantada la sesión. No hay quórum, no hay quórum. Para lo que no quieren, no hay quórum. ¿Viste cómo es? Lo que les importa, hay quórum. No les importa, no hay quórum. Nuevamente borrados como lo hicieron siempre. Cuando fue Cromañón, yo me acuerdo que se fueron al sur y no dijeron una sola palabra. Miserables. Cuando fue 11, Cristina no visitó ninguna víctima y habló una semana después y dijo vamos por todo. ¿Se acuerdan de vamos por todo? Fue ahí. Cuando fue La Plata, las inundaciones, que Cristina dijo yo también me inundé, Scioli no puso la cara. Sí, Scioli no puso la cara. Cuando fue lo de Rosario, las explosiones en Rosario, con 22 muertos, Cristina no viajó al lugar, lo mandó a Bernie. Te estoy mostrando un tema de empatía, muchachos. Cuando fue lo de Nisman, el asesinato de Nisman, no muerte, asesinato, Cristina desapareció por 2 semanas y un día volvió vestidita de blanco, en silla de ruedas. Ella era la víctima. Cuando fue los 100.000 muertos de coronavirus, esto no me lo olvido más, el día que llegamos a los 100.000, Fabiola subió una foto de su cumpleaños con flores, con globos, con zapatillas, esos zapatos amarillos que tenía. Tragedia de fentanilo. 4 meses pasaron de la primera muerte, nadie dijo un carajo. Cristina no dijo nada, Kicillof no dijo nada, el presidente Milei no dijo nada, nadie dijo nada. ¿Por qué digo que alguien del kirchnerismo sí o sí tiene que decir algo acá? Porque este señor, García Furfaro, se volvió un pulpo enorme gracias a ellos, pero enorme. Mire, por favor, escuchá cómo creció este hombre, cómo empezó. Acá está. Verdulería Colina, Laboratorios Ramallo, se compró un avión, Learjet 31, Laboratorios HLB Pharma, Droguería Alfarma, mirá la variedad, ¿no? Cereales Tres Arroyos, la Casa de Maradona en Villa Devoto, el Canal IP, Radio Continental, Radio Los 40 Principales, Better Food, una empresa de alimentos, Cables Epuyén, una fábrica de cables. Che, Lázaro Báez es un poroto, ¿eh? Un poroto. Pregunta, ¿cómo cree que este tipo se volvió tan poderoso? En serio. Porque volvió a funcionar lo que yo llamo, todos llamamos, el capitalismo de amigos. ¿Qué es el capital? ¿Qué era el capitalismo de amigos? Un jugador importante por cada puesto. Esto es clave para entender. Obra pública, un jugador. Lázaro Báez. Juego, un jugador. Cristóbal López. Petróleo, los Eskenazi. Medios, Spolsky y Garfunkel. Laboratorios, García Furfaro. ¿Qué decía Kirchner? Yo me acuerdo. Hay que tener un amigo por rubro. Un amigo en los casinos, un amigo en los medios, un amigo en el fútbol, un amigo en el sindicalismo, un amigo en la iglesia, un amigo en los laboratorios. Ellos tenían varios, igual me acuerdo de Sigman. Si querés otro día hablamos de Sigman también. Alguna vez Gasulla le preguntó a Báez cómo pasó de cajero de banco a Techint, más o menos. Escuchá la respuesta. Lo que pasa es que lo que se dice es que usted era un empleado bancario, un gerente bancario, y de repente tuvo... Esto es como decirle que usted estudió para periodismo, estudió para otra cosa, y después le fue muy bien siendo periodista y no le perdona. Lo que pasa es que yo soy un edicto de Santa Cruz, y no me he visto y no vengo a discutir las cosas que ellos quieren que venga a discutir acá con ellos. Me discriminan por negrito, ¿no? Dijo, no, hermano, nada que ver. Bodú era rubio, ojos celeste, no tiene nada que ver la piel, el color. Lo que marcamos siempre, que pasaste de empleado bancario a dueño de 400.000 hectáreas en 5 años. Lo mismo que García Furfaro, pasó de verdulero a dueño de un avión privado y 4 laboratorios en 10 años. Es raro. Va, no es raro. Se llama capitalismo de amigos. Por eso alguien tiene que dar la cara. Hoy habló Furfaro en Infobae. Dijo, miren, yo en realidad, bueno, me saqué la foto con Cristina para mandársela a un amigo. A mi socio, Quinteros, que milita en el peronismo. Mirá vos. Mirá vos. La foto era para un amigo, la foto con Cristina, ¿sabes? ¿Me puedes explicar qué hacía Furfaro viajando a Rusia entonces con Bisotti y con Nicolini, con Cecilia Nicolini? ¿Te acordás del viaje? Algo que fue confirmado por la propia Nicolini, hablando con Guada Vázquez. Mirá. Por lo que se ve, no tiene la capacidad, primero, de logística, de almacenamiento de la vacuna, digamos, está muy cuestionado, más allá de quiénes son sus socios, como por ejemplo García Furfaro, que no sé si es uno de los que viajó, que no te acordás el nombre, ¿puede ser? Sí, Ariel García viajó. Fin. Nicolini lo confirmó en Radio Rivadavia hace 4 o 5 años, 2020.
2020. Era Rusia con Putin para traer la Sputnik. Víctor Hugo, el relato, ¿se acuerdan? Sale el avión, comandante. Estaba Bisotti, estaba Nicolini, la asesora, ponele, de Alberto. Estaba Raquel Méndez, la esposa de Daniel Goyan. Ven que hay un tema de incompatibilidad. Goyan, ¿ministro de quién era Goyan? Mariana de Dios. Los que conocen a Mariana de Dios saben de quién estoy hablando. Empresaria muy cercana a Cristina, los ojos de Cristina. Y García Furfaro. Es más, tenemos a Bisotti y Nicolini ese día en Moscú, en el aeropuerto, creo. Mirá. Con un equipo muy profesional que desde Buenos Aires y también aquí desde Moscú, con el grupo de inspectoras que viajó con nosotras, fue un trabajo muy arduo. Y obviamente, bueno, que va a continuar, esto recién empieza. Recién empieza, sin duda. Sí, inmenso reconocimiento a todo el equipo de ANMAT, al Ministerio de Salud de la Nación, a cada una de las áreas que han trabajado día y noche con la diferencia horaria para poder tener estos resultados en tan poquito tiempo y estar concretando este viaje. Bueno, vení. Ahí en Moscú estaba García Furfaro. Ahí, al lado de ellas. El mismo que ahora dice, no, yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo, me saqué una foto porque Cristina es la ídola de un amigo. Tema de fondo, acá y cierro porque ha llegado Sturzenegger. La falta de empatía con el dolor de la gente. 100 muertos, muchachos, que van a ser muchos más. Lamentablemente vamos camino a superar con holgura esta cifra de 97 oficiales y nadie dice nada. Yo me acuerdo en el medio de la pandemia que un día Kicillof dice, cara de coronavirus, pongan cara de coronavirus. ¿Se acuerdan de eso? Mirá. Así que digo, vale, vamos, coronavirus, cara de coronavirus. Asco. Es más, me acuerdo que en la Plaza de Mayo se hizo un memorial con piedras para recordar a las víctimas de la pandemia. ¿Y qué pasó? Militantes peronistas pisaron las piedras y arrancaron los carteles. Lo que estoy hablando es de falta de amor, de falta de empatía. Mirá. Déjame la imagen, por favor. Mirá, hay que ser muy hijo de puta, Perdón, ministro, perdonen todo. Hay que ser muy miserable, muy mala persona, muy perverso, y no tengo más adjetivos, muy cruel para hacer eso. Mirá cómo rompen, mirá ahora cómo la señora esta se va a acercar a cámara y rompe el cartel de un muerto. Mirá, track. Qué odio, qué veneno, qué te pasa por la cabeza. Pues bien, lo hicieron. Y yo siento de alguna forma que estamos repitiendo los traumas, estamos repitiendo la historia. Vamos camino a superar los 100 muertos y me hace acordar a ese relojito que arrancaba en la pandemia por un fentanilo contaminado y por un silencio atronador. Lo que digo y cierro, perdonen, es no hay derecho a sorprenderse porque es la típica conducta de los cobardes. El silencio es la conducta de los cobardes. Pero tampoco hay derecho a seguir regalándoles oportunidades a esta gente, ¿no? Porque bueno, ahora vienen moderados, yo ahora lo veo, este rubio de ojos celestes me gusta más. Dicen que cuando la tormenta recia, el verdadero capitán toma el timón y los otros se van a la bodega, ¿no? Huyen. Es así. En la hora más oscura, muchachos, es cuando se ve de qué madera está hecho un hombre o una mujer. Y algunos, simplemente, cobardes, prefieren borrarse. Como siempre. Opiniones libres, hechos sagrados. Vamos. Preguntaba por el hecho que en la causa fentanilo, en la causa fentanilo, que está creciendo, además porque el propio juzgado ha ampliado muchísimo la cantidad de víctimas probables a partir del fentanilo contaminado con esta bacteria, si hay alguna relación, si en alguna instancia se toca, digamos, la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud con la investigación del fentanilo como para que se aparte Kreplak de la causa. Mirá, no tiene por qué hacerlo, porque además la provincia de Buenos Aires no está imputada, es un actor dentro de la causa, o sea que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la provincia de Buenos Aires, ni el Ministerio de Salud, ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires en esta causa. A lo sumo, quien tiene cierta responsabilidad
es el ANMAT, que es el que está encargado de controlar los medicamentos. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Bueno, ministro, bienvenido. Gracias. Gracias, Johnny. ¿Todo bien? Sí. Justo ahí tenemos esa charla que tuviste con Lucas. Ahí está el culpable. Primero voy a lo general. ¿Qué pensás del tema fentanilo? Bueno, me parece que es, creo que vos lo dijiste muy bien, es parte de un modus operandi que tenía el kirchnerismo. Te evitaste el capítulo más grande y más doloroso para vos personalmente, que es lo de COVID. Sí. Porque recordá que allá en noviembre del 2000, disculpame que te lo traiga, pero me parece que es importante que lo recordemos. En noviembre del 2020, Pfizer le ofreció a la Argentina 12 millones de dosis. Y el gobierno dijo no. El gobierno kirchnerista dijo no, porque no sé, por las porque este señor Fulfaro, por los glaciares, o por algo que estaba pasando, el viaje a Rusia, lo que fuera. Amigos, ¿no? Exacto, dijo que no. Y al final, las vacunas, porque los otros nadie trajo la vacuna, se compraron en mayo, y esos meses de demora implicaron la muerte, Johnny, de 17.000 personas. No, me acuerdo. La muerte innecesaria, Desastre. bueno, ese. Desastre. Entonces acá me parece que un par de cosas querría comentarte sobre este tema. Es el siguiente: el Ministerio de Salud, el primer alerta que tiene sobre este tema es en una reunión con ANMAT el 5 de mayo de este año, cuando aparece el tema. Cuando empezaron los muertos. Cuando empezaron, digamos, que el Hospital Italiano hace una conexión entre el remedio y algunos casos que habían tenido. El Ministerio de Salud inmediatamente emite una alerta. La alerta quiere decir a todo el sistema sanitario para que se retiren las ampollas. Basta de repartir ampollas de fentanilo. No hay ampollas desde ese momento en el mercado, eso me parece que es importante también que lo digamos. Sí. El ANMAT se presentó a la justicia también unos días después para decir vamos a esclarecer este tema. Entonces, este es el primer punto que te quiero comentar, que es, vos preguntabas por qué el presidente Milei no se pronunció. Bueno, no se pronunció porque las organizaciones del Estado no solo se pronunciaron, sino que ejercieron su poder de policía, actuaron y se presentaron en la justicia. Un segundo. Cuando dijiste ahí con Lucas que falló el ANMAT, ¿a qué te estabas refiriendo? Al ANMAT kirchnerista. ¿No al ANMAT actual? No, te estoy diciendo, el ANMAT actual, cuando recibe información sobre este tema, actúa absolutamente inmediatamente. El ministro Lugones da la instrucción, se actúa absolutamente inmediatamente, se retira el producto. Entonces, estamos hablando del ANMAT. ¿Por qué te digo del ANMAT kirchnerista? Pero perdóname, la producción del fentanilo contaminado es de diciembre de 2024. Sí, por supuesto. O sea, en realidad el control de los medicamentos, no sé, vos no controlás absolutamente cada pastilla y cada ampolla. Sí. Se hacen de muestreos y además se confía en que el sistema de salud también se va a generar. Entonces, repito, cuando el sistema opera y aparece la primera señal, el ANMAT y el gobierno actúa con absoluta celeridad. ¿Por qué te digo del ANMAT kirchnerista? Porque sobre los finales del gobierno de Mauricio Macri, este laboratorio, este señor que vos estabas describiendo, recibe una inspección, una auditoría que genera una calificación muy negativa. Tanto es así que hubiera llevado a un cierre de ese laboratorio. Justo en ese momento se produce el cambio de gobierno. Fue bien sobre el final del gobierno de Macri. En febrero del año 2020, el gobierno de Alberto Fernández, ANMAT vuelve a revisar el laboratorio. Y dice, sí, hay problemas acá, pero la verdad que pueden seguir operando. ¿Me entendés cuando me refiero a lo del ANMAT? Entonces, vamos con la cronología. Entonces, en esta cronología, digamos, se llega a este proceso porque de alguna manera hubo un cambio. Después este señor, por supuesto, apareció en los viajes a Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que a mí me parece muy importante, primero, que actúe la justicia, porque la justicia va a tener que ver todo este recorrido. Porque quiero terminar tu cronología. Sí. Te escuché, te seguí todo. Ahora vamos a diciembre de 2024, que es lo que te dije antes. Ahí se produce el fentanilo contaminado, diciembre de 2024. ¿Por qué ahí el ANMAT no lo detectó? Bueno, ahí ya era el ANMAT había hecho... el ANMAT había hecho revisiones. De hecho, vos sabés que suspendió ciertos productos de ese laboratorio previo a mayo. Sí.
Entonces, digamos, actuó, te repito, son distintos productos, entonces uno va, digamos, verificando los productos, no todos al mismo tiempo, etcétera. No había indicación en ese momento que había un problema con este producto. ¿Me seguís? Entonces, cuando aparece... ¿No ves que hay una falla de la ANMAT? Bueno, a ver, estarías pidiendo que se auditen todos los productos en todo momento y no funciona el sistema. Sí, te repito, porque entonces tendrías que auditar y verificar cada una de las pastillas. Entonces digo... Te lo repito por una vez más, me parece, ni bien el ANMAT tuvo conocimiento, no hubo ninguna dilación, se retiró el producto y nos presentamos en la justicia para que esto se esclarezca, y me parece muy importante también que hoy, después de mucho dar vuelta al kirchnerismo, vos creo que también lo mostraste, para que estábamos pidiendo que se arme una comisión investigadora, hoy finalmente, digamos, el kirchnerismo también aceptó, digamos, finalmente que esté esa comisión. Te hago un asterisco que te puede interesar o no. A mí las comisiones investigadoras, ni la de Libra, ni la de esto, para mí lo tiene que investigar la justicia. Entonces, me encanta que los diputados, perdón, pero me encanta que los diputados digan, vamos a investigar. A mí los diputados no tienen nada que hacer. No, esto lo tiene que investigar te lo menciono por la sorpresa que me genera que el kirchnerismo durante varias semanas se resistió en eso tenés razón. De golpe pero te repito, nosotros, cuando el ministro Lugones advierte este tema, no va al Congreso, va a la justicia. Fue lo que primero que hizo, más allá de actuar, retirando, digamos, el producto del mercado inmediatamente. Y te hago un pequeño pie de página, porque hoy también estuve viendo ciertas entrevistas que hablaban de este tema. Entonces alguna gente, la desregulación, etcétera. Entonces yo creo que nosotros, ANMAT tiene un problema, que es el siguiente, lo hablaba con Lucas el otro día en la entrevista. Me da miedo confiar en la ANMAT, o sea, ¿puedo confiar en la ANMAT a partir de ahora? Ese es un problema, en la ANMAT general. Claro, es un problema estructural cuando el gobierno te dice que te protege y no te protege. Pero me refería a otra cosa. El ANMAT, porque vos sabés que Argentina en los últimos 20 años como se sobrereguló, el propio ANMAT también se sobrereguló, y se reguló con cosas que realmente no ameritan un control. El ejemplo que yo doy siempre es que tenemos profesionales del ANMAT, profesionales idóneos, chequeando si es idóneo para la venta al consumo un termo Stanley, ¿me entendés? Y chequeando envases. Entonces digo, no, tenemos profesionales. Está bien eso. Entonces yo digo, esa desregulación que nosotros hemos hecho, que entre paréntesis te comento, es toda posterior a este evento, digamos, porque alguna gente estaba haciendo una cosa totalmente posterior a este evento, me parece que tenemos que seguir liberando al ANMAT de tareas inútiles y que no generan ningún valor, pero acá para que el ANMAT se concentre en las dos cosas que sí tiene que concentrarse, que son alimentos y medicamentos. Para poner el ejemplo que decís vos, no puede estar controlando los termos Stanley y el fentanilo al mismo tiempo. Exacto, o sea, estás perdiendo los recursos en algo inútil. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas? Y en esto estamos trabajando, y por eso quiero decir, vamos a seguir desembarazando al ANMAT de las cosas inútiles para que se pueda concentrar en los dos grandes temas que tiene ANMAT, que es alimentos y medicamentos. Te quiero mostrarle, vos contaste también en la entrevista, mucha repercusión en la entrevista con Morando, que Milei se emocionó cuando le presentaste... Está bien, déjalo ahí. La ley, pero quiero ver, te quiero mostrar cómo reaccionó el arco político a lo que vos dijiste. Mirá, fíjate. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Federico Sturzenegger contando cómo reaccionó Milei cuando Sturzenegger le contó por primera vez su propuesta legislativa para reformar el Estado. Dice que Milei se entusiasmó tanto que gemía como si estuviera teniendo sexo. Sturzenegger le susurra, paladea el placer, sabe conducir el apetito extraño de Milei. Le dice, baja 10.000 empleados por día. Y eso suena a que le está quitando la ropa. Después lo cerrás para siempre, le dice lascivo, por cierto, Sturzenegger. Y Milei siente como si se hubiera ofrecido una raya de alguna merca y estalla de placer. El final... Bueno, digamos, empezó poeta y después como... un espanto. A ver, me parece que es una historia que yo la he contado mucho. No, me acuerdo que nosotros cuando habíamos trabajado durante 2 años en un proyecto de reforma legislativa... Cuando pasa Javier al balotaje con Massa, decidimos con Patricia Bullrich que era un trabajo que teníamos que ponerlo a disposición del presidente, del futuro presidente. Y me acuerdo que tuvimos una reunión una noche que llevamos esas 2 pilas, ¿te acordás? Que esos 2 pilones. Que después fue la ley de base, ¿no? Bueno, fue uno de los insumos, ¿no? Porque acordate que Javier venía trabajando con Rodríguez Chirilo y con todo un equipo, entonces como que de alguna manera se amalgamaron las cosas. Claro. Y yo la cuento esa historia, que a veces la cuento un poco así divertida, porque realmente es el entusiasmo del presidente, ¿no?
O sea, verdadero. No, y la verdad que nos reímos a mí me y parece discutimos un montón. De verdad se armó un revuelo con tu frase. No, pero me parece que lo Gente que quiero... tenía orgasmos de verdad con cajas fuertes. De eso sí nos acordamos. No, representa la pasión extraordinaria que tiene este presidente por cambiar un sistema que él lo describe muy bien y que vos también lo acabas de describir muy bien, que es ese capitalismo de amigos. Claro. Que es un sistema que nos empobreció, porque acordate, yo ubico el comienzo de este sistema con Onganía, porque Onganía fue un poco el que le armó la estructura legal a esto, y siempre cuento una cosa, que es que cuando Onganía hizo esto en los años 60, fines de los años 60, Argentina era un país que era mucho más rico que España. Mira. ¿No? Es como que nos sorprende un poco. Sí, me impactó. Te impacta, porque vos decís, pero Argentina cómo viene... No, y que lo que nos pasó... Tampoco es de hacer... Está bien, Argentina viene en un proceso que viene retrasándose respecto a las economías más avanzadas por más tiempo, pero realmente pensá que nosotros, en nuestra generación, en nuestras vidas, vivimos en una Argentina que era más rica, y te voy a decir, era más rica que España. Te voy a decir otra cosa. Cuando yo tenía 10 años, tengo 59, ¿ok? Cuando tenía 10 años, Argentina era más rica que España. Impresionante. Entonces, ¿cómo nos hemos quedado? Entonces, por eso Javier habla del modelo empobrecedor de la casta. Hablando del metro cuadrado de la gente, ¿viste esto de Shein, esta plataforma china? Te criticaron, no sé, Pichetto, que es un diputado nacional, muy duro contra vos. Poneme lo de... Me parece interesante lo de Shein, porque sobre todo para la gente, ¿no? Pero él dijo como que estás destruyendo a la industria nacional. Mirá. El fenómeno chino te destruye todo, es una máquina que destruye todo. Claro. Hoy te compran hasta por sistema parecido al de Mercado Pago, el Shein. Sí. Me parece que esto es letal para la Argentina. Bueno, alguien tiene que revisar esto. Debe estar contento Sturzenegger, qué sé yo, qué contento estoy. Estoy destruyendo todo, cada 4 años hay una oportunidad para Sturzenegger. Está todo mal, ¿no? En lo que... Bueno, Pichetto tiene además bastante curioso porque es como que tiene como una cosa conmigo, no sé qué le pasa. Ah, sí, no sabía. No, sí, no sé. Bueno, tema personal, eso. Entonces, que no sé de dónde viene. Pero está todo mal, ¿no? Porque representa exactamente ese pensamiento del capitalismo de amigos que vos decías que tiene el peronismo. Porque yo siempre dije que el peronismo es el gestor de las castas, ¿no? Entonces a Pichetto... No tiene ningún interés ni piensa que está bien que la gente pueda comprar algo más barato. Más barato. O sea, piensa que quizás el que se puede comprar un pasaje a Miami y comprarse la pilcha en Miami, para él no hay ningún problema. Claro. Pero si alguien en Argentina... Que los ricos se sigan comprando... Que los ricos vayan allá y se compren, pero la gente ¿Por qué de acá... la clase media no se puede comprar algo lindo? Pero entendés que habla muy profundamente del peronismo como un gestor de las castas, de aquellos que se van a aprovechar de que el argentino pague caro algo, ¿no? Entonces él está defendiendo eso, también es consistente, eso es lo que ha hecho toda su vida, eso es lo que es el peronismo. Javier tiene un enfoque absolutamente diferente, porque Javier y este gobierno de lo que se trata es de resolverle la vida a la gente y que la gente pueda tener un salario real más alto a partir de poder comprar cosas más baratas. Pero también hay, esto quizás el que voy a contar ahora es quizás a veces un poquito más difícil de entender, pero que hace que también el señor Pichetto desconoce totalmente los principios básicos de la teoría económica, porque cada importación genera su exportación. ¿Cómo sería eso? A ver, me perdiste, ¿no? Sí, me perdí. Mira lo que dije, cada importación genera su exportación. Claro, porque vos cuando importás, generás demanda por divisas para importar. Y si no hay exportaciones, eso aumenta el precio de la divisa, ¿correcto? Claro. Y entonces eso hace que eventualmente aparece alguien que quiere exportar y te va a generar, y el mercado va a encontrar un equilibrio donde los dólares que vos demandás para importar equivalen a los que se producen para exportar. Entonces los países que importan mucho, Johnny, tienden a ser países que exportan mucho. En cambio, los países que importan poco son países que tienden a exportar poco. Porque vos, por ejemplo, suponete que haces lo de Pichetto. Cerramos todo. Es lo que hicimos siempre. Lo que hicimos siempre. Vivir con lo nuestro. Entonces vos no tenés demanda para dólares. Claro. Eso hace que el valor del dólar caiga. Claro. Y entonces que tengas menos incentivo a exportar. Entonces lo que propone Pichetto es una sociedad pobre, más pobre, donde quizás haya algunos vivillos en el zoológico que puedan ganar, que eso es lo que el peronismo defiende, y que es una economía que va a importar poco
y que va a exportar poco. Déjame aprovecharte de economía, porque ya sé que... Más allá que, perdón, que la tenés a Dayana, creo, ahí estaba Dayana ¿Dayana Fernández Molero? Se fue. Estaba, no sé, estaba bueno, por ahí. ella también ha escrito sobre que, digamos, en realidad el proceso nuestro de apertura es un proceso bastante gradual. Pero bueno... No, quiero preguntar de economía. Sé que Caputo, siempre eso, preguntarle a Caputo, pero hoy salió la inflación 1,9. Sí. ¿Estamos ok con eso o está empezando la escalerita para arriba o no? Estamos súper bien. Dijo, no es un movimiento estamos súper bien por, te voy a decir, por el número y te voy a decir por el proceso. El número porque es 1,9, pero para mí hay un dato muy interesante dentro de este número que es lo que hablamos de la inflación núcleo. Viste que la inflación núcleo es como, a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se discute la inflación, ni se habla en general de la núcleo porque es como que sacás... Desestacionalizado. No es exactamente la desestacionalización, sino que vos tenés... Bueno, en realidad, claro, sacás los bienes estacionales, claro. ¿no? Entonces tenés bienes que fluctúan mucho, entonces eso le mete ruido al sistema, entonces vos mirás... La ¿Cuánto fue 1,5. 1,5. Entonces 1,5 nos estamos retrotrayendo al 2018, principios del 2018, para encontrar un número similar. Okay. Así que eso es como, digo, la foto incluso es muy interesante porque la núcleo es el número más bajo desde el 2018. Y lo otro que es importante, que lo hemos hablado acá contigo muchas veces, es que lo que está, digamos, los procesos de desinflación son procesos que no son perfectos, Johnny, o sea, digamos, vos mirás el proceso de Nueva Zelanda, los procesos de desinflación... No baja 10, 9, 8, 7, 6, obvio. O sea, no hay que, digamos, hacer, digamos, una historia de, digamos, de pequeños movimientos en el número. Acá lo más relevante es que la situación, Javier atacó lo más estructural, que es la existencia del déficit fiscal, que era en última instancia la fuente primaria de ese proceso inflacionario de Argentina. Tengo 30 segundos finales. Guada que me levanta. Puede ser la última y te cortito. Lo que quieras. Corto. Por supuesto que la desregulación es fundamental, pero también la lucha contra la corrupción, porque en este caso las inspecciones de ANMAT existieron, las fallas críticas las encontraron, pero dejaron seguir produciendo al laboratorio. No es un tema de que estaban saturados de trabajo. Sí, allá en el 2020, ¿no? Ahora. Ella dice, digamos, noviembre 2024. Lo que pasa es lo que hizo el gobierno, me estás hablando de noviembre del 2024, que era la cosa, definió los productos que le parecía que eran inapropiados y eso los retiró del mercado, ¿no? Entonces, que no era, quizás, vos me decís, no era toda la paleta de productos que producía ese laboratorio. Claro, pero encontraron fallas críticas que, según el manual del propio ANMAT, son justamente causales de clausura y aún así no los clausuraron. Solo hicieron el recupero. Tu pregunta es ¿por qué no cerraron HLB Pharma? Quizás podés, digamos, preguntar, quizás es una cosa bastante técnica para preguntarle al ANMAT, pero entiendo que depende, digamos, de la criticidad en los procesos de los distintos procesos productivos de los distintos medicamentos, ¿no? Pero perdón, también digo, hay un tema central que es, yo siempre lo digo, las regulaciones buscan protegernos, son un problema si buscan protegerte y no lo hacen por un tema de corrupción, porque en realidad te terminan dejando hasta más desguarnecido, ¿correcto? Claro. Y también recordemos que las regulaciones siempre son como un vehículo para la corrupción, ¿no? Entonces tengámoslo eso presente. Estamos recontrapasados. Ministro, gracias, pues gracias hablamos de todos los temas, pero bueno, hoy lo importante era hablar de fentanilo, hacía falta la voz después de lo que... De la nota con Morando, que estuvo interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, nos vamos al pase con Diego Seigman, ¿les parece? En 2 minutitos ordenamos la mesa y vamos al pase con Diego. Ya venimos, dale. Terreno del pase, ¿cómo le va, amigo? ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos, Diego? Bien. Bueno, por supuesto, muchísima repercusión por la condena a Claudio Contardi, pareja... Muchísimos años de Julieta Prandi, condenado por abuso sexual, abuso psicológico, violaciones. Y una condena muy fuerte, 19 años de prisión. Y lo que pone en escena es como dentro de un formato familiar, relacional, pareja, matrimonio, ahí ese lugar que debería ser el lugar seguro, tu lugar seguro, puede suceder el infierno mismo. Claro. Incluso hay mucha gente que con variantes, muchas en menor grado, etcétera, han sentido alguna suerte de identificación por el silencio de muchísimos años que tuvieron que hacer, porque nadie les creía cómo iban a denunciar a una pareja.
la mayoría de los casos hombres, pero ojo que también puede haber a la inversa violencia, ¿eh? Obvio. Sí, pero la reflexión sobre esto... No saber salir del laberinto, ¿no? Exactamente. Cómo dentro de tu lugar seguro puede suceder el infierno. Yo lo que quería preguntar, de verdad, porque no lo sé, es cómo se llegó a la conclusión, porque tengo entendido que estos hechos fueron de, no sé, los últimos 5 o 6 años, ¿no? ¿Está bien lo que digo? ¿Durante cuánto tiempo fueron Arrancó en estos 2018 hechos? la historia, Ahí Johnny. está, 2018, bueno. ¿Cómo llegó la justicia a la conclusión de cómo validó la justicia estos hechos? Es mi pregunta. Claudio te va a contar. Hay un elemento que para mí es determinante, no sé si es el principal, pero que es que el señor Contardi no quiso aceptar someterse a un solo análisis o pericia psicológica. Mira. Es decir, yo te invito a vos a reflexionar acerca de si te denuncian por cualquier cosa y no tiene nada que ver con la realidad. Vengo, hablo, yo me encadeno al tribunal. Haceme todas las pericias que quiera. Pero no el miércoles. me quedo acá hasta que me periten. Él dice que fue consejo de su abogado. Está bien. No fue un gran consejo. Y ahora es ex abogado, ¿no? Lo despidió después. ¿Qué hago yo? Primer elemento, te están mandando a la muerte en vida, que es esta acusación. ¿Vos cómo te defendés? Con todo el repertorio, con toda la caja de herramientas, con todas las pericias, con todos los exámenes, con un megáfono contando tu verdad. Claro. ¿Te sometés a que un abogado te dice no te conviene? Salvo que no confíes en la justicia. O salvo que sea culpable. Claro. Y bueno, claro. Bueno, por eso. La que yo no confío en la justicia es la de todos los culpables. Es como los hinchas de Boca que puteamos al referee. Y el problema está en otro lado, ¿no? Claro. En general hablo, por supuesto. Me parece que está bien. La pregunta es clave, la que vos decís, Johnny, porque en estos casos, cuando hay un daño físico, queda una huella. Vos podés ver una radiografía, mirá, me tiró y me quebró. Acá el daño es psicológico y psiquiátrico. Por eso hubo muchas declaraciones, todas de testigos, que hablan, por supuesto, bajo juramento. Y con preguntas muy específicas. Si ustedes leyeron hoy o tuvieron acceso a la sentencia... Y eso que llega hasta un punto, porque hay cosas muy escabrosas, aún dentro del texto, dice, bueno, hasta acá, con esto alcanza para probar determinadas cosas, y hay coincidencia entre gente que declaró en distintos momentos. Pensá que el abuso físico... de declaraciones de ella repetidas en distintas instancias y siempre hace el mismo relato. Entonces veían también una consistencia en su... Y Guada, el marco, porque la violencia física sexual... era en el marco de aislamiento de su familia, de apropiación de bienes de ella, él le cobraba el sueldo, o sea, un montón de cosas que hablan de un abuso sostenible en el tiempo. Él presenta un testigo y dice, bueno, a ver qué testigo tenés a favor tuyo. Contardi, un solo testigo, un vigilador del country, que dice, yo lo vi que entraban y salían. No es que dijo, ¿entendés lo que te digo? Es como... ¿Cómo te defendes de semejante acusación letal? Porque es letal para él. La justicia da por probado que acá lo tenés. Él la manejaba económicamente, psicológicamente, violencia, abuso, todo. La cooptó, la aisló de su familia, la llevaba, la traía al trabajo, no tenía vida fuera del matrimonio. Se encontró con la hermana de ella a tomar un café. Le pidió tomar un café, esto está en la sentencia. Con la hermana de Julieta Prandi. Julieta. Y después llegó a la casa y dijo, che, tu hermana me quiere levantar. No. Claro. Eso es típico mecanismo, bueno, acá hay un psicólogo, ¿no? De psicópatas, ¿no? Mecanismos de conducta psicopática, la palabra esa está. Claro. Lo que pasa es que hay vínculos que van funcionando de una manera en donde la persona queda prisionera de un sistema vincular. Y vos decís de afuera y con el diario del lunes, che, pero ¿por qué no te fuiste de ahí? Si eras conocida, famosa, tenías recursos, contactos... Es exactamente, Diego, la publicación que hoy aparece de Nicolás Márquez. Pero déjame completar, porque si no parece que yo lo estoy diciendo. Y lo que quiero es que estoy haciendo un genérico, es decir, que incluso con todo eso, muchas veces es súper complicado cuando hay un armado psicopático de la relación. Vos decís, desde adentro es muy difícil. Por eso generó empatía en muchísima gente. Decir, en un grado menor me pasó algo parecido.
Y yo no podía hablar, no podía contarle a nadie. Este señor Márquez dijo algo así como Nicolás Márquez, partícipe hace un par de semanas nada más, por ejemplo, de este Derecha Festa, ahora está promocionando otro, referente de lo que el gobierno identifica como batalla cultural. Digo, lo cito porque es exactamente este razonamiento que planteaba Diego. Leo un extracto muy breve de su publicación de hoy. Después lo borró, en su cuenta de Instagram sigue publicado. Sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Franchella en torno a una relación de tinte pedofílica, haya vivido secuestrada y abusada sexualmente durante años. Y atención a esto porque es ese razonamiento, Diego. Cualquier mujer con 2 dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto. Bueno, yo te cuento una cosa. Simplemente no es así. Existen las falsas denuncias. Claro. Sí. En este mismo programa, la semana pasada, tomamos el tema de las falsas denuncias y de padres a los cuales les arruinaron la vida. Sí. Ahora, que existen falsas denuncias no invalida que existen este tipo de vínculos con violencia psicológica, abuso sexual, etcétera, y que personas que aparentemente tienen recursos para salir no pueden salir. No es fácil salir de la tormenta. No, porque aparte es una cosa que te envuelve. No, porque erosionan tu autoestima, aparte también el control económico también tiene su lugar, sobre todo cuando hay chicos, como era este caso. Me parece que acá la pregunta es... Y juega para los dos géneros, ¿no? No, está bueno eso. Estamos hablando de un género sobre otro. Les aseguro que juega para los dos géneros. Claro. La bondad o la maldad es propia de los dos géneros, ¿no? Por supuesto no tiene que ver. Hay un tema mío que me parece que es importante. Déjame mencionar esto. La pregunta me parece que hay que hacer es... Si este caso no hubiera tenido el rebote mediático que tuvo, ¿la justicia hubiera actuado igual? Porque está lleno de mujeres que tienen problemas incluso peores, denunciando, botón de pánico, y de hecho la siguen agrediendo y no pasa nada. 19 años es una condena gigante. Sí, es fuerte. Si vos me preguntás, ahora justo está bueno porque está entrando Rafael Herrera Milano, que es el psiquiatra de Julieta. Rafael, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas. ¿Vos fuiste perito de parte de Julieta o psiquiatra de Julieta Prandi? ¿Explicada? No, psiquiatra asistencial. Bien. Ella es mi paciente. Habla un poquito más alto, ¿te estamos escuchando bien? Ella es mi paciente. Ahí se escucha. Psiquiatra asistencial, no perito. Bien, ¿podés contarnos? A mí me parece que está buenísimo este momento. Sí, la verdad. Porque Guada decía, o vos, Johnny, ¿qué elementos hay? ¿Cómo hace la justicia para decir que eso que ella dice que pasó, realmente pasó? Contanos. En realidad, las causas judiciales se nutren de un montón de elementos. Yo fui una pieza más de otros integrantes. Yo fui el psiquiatra asistencial. También declaró la psicóloga asistencial. También declaró los peritos pertenecientes del Poder Judicial. También los de la Oficina de Violencia de Género y todos los testigos de concepto, que fueron un montón. Entonces después la justicia tiene el trabajo de hilvanar todos esos testimonios, ver si tienen un criterio de verosimilitud. Contanos y explícanos a todos cuándo un testimonio tiene consistencia, tiene verosimilitud y no está armado. Eso en realidad pertenece un poco más a lo que es la psiquiatría forense. Yo me dedico gran parte de mi actividad a eso. En este caso soy asistencial, te puedo responder. No fue mi tarea fundamental en este caso, porque para eso estaba la perito oficial. Pero genérico, por yo te pregunto, es que eso preguntábamos un rato antes que vos llegaras cómo se puede reconstruir. Yo decía, bueno, cuando decís, a mí me tiraron del tercer piso, bueno, a ver, mirá, acá está la fractura, está la radiografía. Vos podés mostrar alguna prueba. Heridas psíquicas quedan, huellas psíquicas que son tan comprobables por la ciencia como otra, aunque a nosotros no nos parezca. Así, bueno, ¿por qué? En este caso, pues hay muchos otros que pueden estar escuchando, ¿no? En la salud mental está el problema de que no es tangible. Entonces lo que hay que tratar de arribar es al rigor científico. ¿Que cómo se hace eso? A través de estudios empíricos, que es sobre lo que descansa la ciencia y algo que es verificable con la práctica, y sobre los criterios diagnósticos avalados internacionalmente. Sobre esos dos sustentos se realiza lo que es el rigor científico. A lo largo de, en mi caso particular, más de, creo que fueron 30 o 40 consultas, eso se consolidó. O sea, fue un discurso conducente, lineal, sin fisuras, reiterativo. No hubo baches, no hubo signos de simulación,
parasimulación. ¿Cómo es una simulación o parasimulación? Sobre simulación y parasimulación, dice la sentencia. ¿Qué son? La simulación es cuando inventan un cuadro que no hay. Dame un ejemplo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, yo voy al médico clínico y le digo, me duele el costado derecho en el bajo vientre y quiero simular que tengo una apendicitis. No existe. Una parasimulación es cuando vos tenés un cuadro, pero le agregás un condimento más, que no existe. Claro, no es compatible con ese cuadro. No, es compatible con ese cuadro, pero lo estás exagerando. Pero el cuadro de base existe, pero no es tan grave como vos querés demostrarlo. Generalmente esto se da cuando se quiere obtener un beneficio a cambio. Y una metasimulación es cuando, por el contrario, yo quiero tapar algo que existe. Bueno, todos esos condimentos no había ninguno. Yo cuando entré a declarar no escuché ningún testimonio, pero después trascendió todo, fue todo muy mediatizado, no pasa normalmente en el ambiente judicial. Me daba cuenta que todos los testimonios se hilvanaban perfecto, de gente que no nos conocíamos. ¿En qué sentido? ¿Qué denominador común tenían estos testimonios? Hay cosas que son muy fuertes que no son para No, esas reproducir, no. pero Conceptualmente. En la sintomatología que presentaba, en las limitaciones que le acarreaba a su vida social, laboral, de pareja inclusive, sí. Cómo la controlaba y cómo la cercenaba, y fundamentalmente todo lo que rodeaba lo que se lesionó de su autoestima. Entonces... Y hay huellas físicas también. Vos no lo vas a decir, pero tuvimos acceso a algún documento de hoy. Hay menciones a eventos muy concretos en la relación de pareja y a huellas. ¿Producto de un abuso sexual? Pregunto. Producto de un abuso sexual y a huellas, si querés, de vinculación que declara, por ejemplo, la pareja actual de Julieta Prandi. Ok. Postraumático. Yo ahora puedo declarar que me está pasando esto, nos está pasando esto con Julieta, X situaciones. Claro, bueno, eso es compatible por una historia, un trauma, evidentemente que hubo. En un momento, si yo no recuerdo mal, vos declaraste comparación con una experiencia tuya con veteranos de Malvinas. Digo, hay casos de postraumáticos severos que está en la sentencia, por eso lo digo. En realidad era tanto para decir, y en tan poco tiempo, y de tratar de decirlo de una manera clara, que a mí lo primero que me preguntaron fue qué fue lo que más me preocupó, o lo que más me llamó la atención. Y yo te lo dije de la manera más llana posible, que yo la primera vez que la vi, el primer cuestionamiento que me hice después de tener la primera consulta es cómo estaba viva con todo lo que había sufrido. Y el segundo es que la mirada de ella me retrotrajo automáticamente a lo que vulgarmente se conoce como la mirada de las 1000 millas. No está en la bibliografía, pero es la mirada que tienen los pacientes traumatizados. ¿Por qué se llama de las 1000 millas? Porque habla de gente que tiene la mirada apagada, que transitó un gran camino en su vida, plagado de angustias y desgracias, y esa mirada es exclusiva de esa gente. Yo cuando hice un trabajo, que es lo que conté en el juicio, con muchos veteranos de Malvinas, el denominador común era la mirada. ¿Cómo describís esa mirada? Y la tenés que conocer para reconocerla. Es muy difícil, pero es como que la persona está apagada. Es como que está muerta en vida, para decirlo más crudo todavía. Y a partir de ahí vos después empezás a meterte en el cuadro. Esa fue la introducción de la declaración, porque arrancaron por ahí. Bueno, doctor, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Eso, la mirada. Rafael, hay algo importante que planteábamos con John y con Guadalupe, porque también hay denuncias falsas, se están visibilizando, etcétera. ¿Cómo ocurre que alguien, no es lo que yo pienso, es lo que alguno puede objetar? Voy de vuelta, tiempo de redes, no es lo que yo pienso, pero se objeta lo siguiente: ¿cómo alguien con contactos, con recursos, famosa, bien conectada, que puede llamar por teléfono a gente con influencia para ayudar, cómo una persona así de repente está tan vulnerable que queda atrapada en una situación de fragilidad y es víctima de todo lo que vivió Julieta Prandi? Y porque evidentemente esa vulnerabilidad eclipsa todo lo que vos estás comentando. Y hay una frase que es trillada pero que es real, y que es que uno denuncia cuando puede. Entonces es muy difícil, vos Diego lo sabés,
para los profesionales de la salud empezar a armar ese rompecabezas que uno tiene en la primera consulta. A mí en lo personal me costó mucho hilvanar toda la historia, entender muchas cosas que al principio me parecían completamente incomprensibles hasta que lograba esa empatía médico-paciente. Porque hay vergüenza en el medio, hay cosas muy íntimas, sí. No te conocen. Y el relato se va desgranando y vos vas viendo cómo cada pieza va encajando, y era una película de terror. Entonces cuando ella a mí me pide un resumen de historia clínica, digo, vos sos consciente, digo, de lo que en lo que va a terminar esto, le digo. Me dice, sí, yo no aguanto más, y bueno, hasta ahí me quedo. Pero te quiero decir que... Claro, porque su acusación inicial era mucho menor de lo que terminó siendo, ¿no? Es como que ella fue desbloqueando recuerdos. Yo no escucho, ¿eh? Que sí, claro, pero Guadalupe dice, su denuncia inicial era más chiquita en el sentido de las acusaciones, después fue ampliando y contando más cosas y la acusación se volvió más grande, más impactante. ¿Eso pudo haber ocurrido? Yo la empecé a atender en el 2022. Ahí yo empecé a actuar como profesional tratante de ella. Lo que es anterior lo desconozco. Sé que a partir de ahí se empezaron a hacer una especie de efecto dominó y todo empezó a tomar un vértigo que no venía tomando. Ella, por más que sea una persona conocida y tenga por ahí los contactos o la llegada a ustedes que vos mencionabas, atravesó una pesadilla. Años y años, esto lo cuento porque no es parte del secreto profesional, de derrotero judicial, que pericia, que la apelación, Sí, que no, que volvemos le para llevó. atrás. Y eso está todo documentado también. Es como decir, ¿cómo sé que usted que la trató? Bueno, están acá los turnos, no lo puedo inventar ahora del 2022. Eso está todo, está la medicación que se prescribió. Es más, yo en el juicio cuando me preguntaban había cosas que no me acordaba porque era tanta la información que yo le dije, acá está la historia clínica, ¿alguien la quiere? Claro. Con todas las entrevistas que hubo, las escalas que se administraron, o sea... Sí, hay 2 escalas que se mencionan y que están tomadas por la jueza que hace el voto principal al cual adhieren los otros dos. Una pregunta para Rafael, no sé si me escucha. tribunal. ¿Ella dudaba en la denuncia? ¿Tardó mucho en decir denuncio, no denuncio, me quedo, lo hago? Yo siempre no lo hablé con ella directamente del tema así judicial. Yo me enteré cuando me llegó la cédula para ir a declarar, pero yo siempre la vi decidida porque estaba colmada. Claro. O sea, hubo un detonante que salió en todos lados, que fue lo que realmente la quebró y dijo, yo esto no lo soporto más, denuncio, y es más, temía por su vida. Y hay un tema con un hijo, ¿no? O sea, también digo cosas que se conocieron. Eso. Ella dijo, en un momento cuenta... vi que mi hijo, uno de los dos, estaba tomando el mismo lugar que había tenido yo. Y ahí dije, basta, como esto lo puede entender cualquiera que tiene hijos. Decir, bueno, yo puedo elaborar esto peor o mejor, animarme o no, pero ya cuando hay un hijo en el medio, voy adelante. Sí. Ella menciona eso como detonante. Pero y ¿qué ve? también, Cuenten esto, ¿qué es lo que ve en el hijo en concreto? Que estaba tomando, o sea, que no quería ir a la casa del padre por algún maltrato. Por alguna cosa muy puntual, y vi que él estaba tomando, estaba quedando en el mismo lugar en el que yo sabía, que yo estuve y sabía cómo era, digamos. Bueno, Johnny, Guada, seguimos tremendo, mañana. Sí, por supuesto. Nosotros Gran nos abrazo. quedamos con este tema.